a todos los amigos, a todos los amigos que están presentes, que son muchísimos y, y de muchos años y de muchas historias. Bueno, entro en el tema ya directamente porque el tiempo se nos va después. Y lo primero que quería comentarles es, bueno, primero agradecerles obviamente el honor que significa estar entre ustedes para cambiar estas ideas. Lo que más me interesa sobre todo es después recibir comentarios, sugerencias, otras miradas. Arrancamos entonces con lo que tenemos que charlar un poquito hoy. Naturalmente que seleccioné algunos temas que me parecieron más importantes para el caso que nos ocupa. La primera es, ¿por qué se me ocurrió hacer este libro? ¿No? La motivación de este libro. Bueno, una de las motivaciones de este libro la está mostrando acá. Todavía no, Oscar, pero todavía no. Yo, Bueno, Pablo, perdón, Pablo, Oscar. Este, eh, una de las motivaciones es que una de las cosas más lindas que debe tener la economía debe ser saber y pensar por qué unos países crecen y otros no crecen, o unos crecen más y otros crecen menos. Después, otra motivación siempre la tuve en los maestros, que tuve tanto sea en la facultad como en el exterior, o los que leímos. Y recuerdo en particular en los orígenes a Schumpeter, que ya cuando tenía 28 años, en 1911, escribió su libro Teoría del Crecimiento del Desarrollo Económico, en el cual dijo que ningún país este, del mundo va a ser desarrollado si no tiene empresarios innovadores. Él da el puntapié inicial de la innovación, que imagínense que es una obra gigantesca, que acá la estoy resumiendo en unas pocas palabras, pero después podemos ampliar. Después seguí estudiando este tema, me interesó mucho y estábamos en un proceso, en un momento de la deuda externa y tuve que viajar a Helsinki porque un banco nos había apoyado en las cosas que hacíamos con Ricardo, que era el ministro de Economía, que llevaba bien el timón ahí. Voy al banco que era el Posti Panki, y un banco que no conocíamos, y después me dicen, lo van a sacar a pasear, que sabemos que a usted le gusta el arte, en fin, la arquitectura, usted es un fanático de Alvar Aalto, que es uno de los más grandes arquitectos contemporáneos, y además es finlandés. Sí, sí, le digo, con mucho gusto. Y me pusieron un auto con una señorita, o una señora, no sé, de la Cancillería. Era la número 4 de la Cancillería, una mujer jovencísima, ¿no? Una mujer 30 y muy poquitos años. Bueno, vamos hablando, en fin, me mostrando monumentos, plazas, etcétera, museos. En alguna de las vueltas, porque yo llegué de mañana, almorcé y me volví de tarde para Montevideo. Entonces le dije, pero la felicito porque la verdad que usted, siendo tan joven, tiene este cargo tan importante, el número 4 de la Cancillería, la directora del área de América del Sur. Y ahí me dice, no, señor Pascal, yo soy una perdedora. ¿Cómo una perdedora? Ahí empecé a ponerme nervioso, que estaba mirando el mundo un poco mal yo. Por lo menos yo lo estaba mirando mal. ¿Cómo una perdedora? Sí, una perdedora porque este, yo quería ser profesora, maestra, y la facultad más difícil para ingresar es la Facultad de Educación en Finlandia. Mucho más que la de Ingeniería y que la de Medicina, la de Educación. No me diga que perdió. Sí, perdí. Por muy poquitos puntos que perdí. Entonces estoy acá como diciendo, estoy en la Cancillería porque, bueno, imagínense la carrera de la muchacha esta. Y le digo, ¿por qué es tan importante para ustedes la educación? O para transformarla, al punto de transformarla en la carrera más difícil para ingresar. Y me dice, porque
los mejores finlandeses son los que tienen que formar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, e incluso ya después a los niveles superiores educativos. O sea, lo mejor de Finlandia, lo mejor de las cabezas de Finlandia tienen que estar destinadas a cultivar las mentes de los futuros ciudadanos que van a ser, van a tener que trabajar en un mundo muy complejo. Ahí, sinceramente, fue un cambio en mi vida, en mi manera de pensar, porque quedé muy choqueado que, que esta mujer se sintiera tan frustrada, pero más que eso, era qué lejos estamos de esto, cómo estoy mirando el mundo, en qué mundo estoy, qué mundo me contaron, que no sabía bien. Y bueno, fue pasando eso y después, ya ahora, otra motivación importante del libro fue, digamos, que el mundo hoy ya lo tenemos claramente. Hace 39 años renovamos relaciones con China. Ahí tuve que ir varias veces por los temas, algunos temas este, que teníamos con ellos. Y vi una China que miraban, que ya despuntaba para otra cosa. 39 años. Después me invitaron el año pasado, justo antes de la pandemia, mejor dicho, llegué en diciembre del año 19 acá, ya estaría la epidemia en algunas ciudades de China, y ahí vi que ya habían superado, el producto de chino es más grande que el de Estados Unidos, generan 3 veces más PhD y especialistas en ciencias básicas, y en fin, y que Estados Unidos, ni hablar con Europa, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos. Pero lo más importante es que aprendí leyendo libros. Hay un libro de un hindú muy, muy lindo que salió recién, este, eh, que en 2500 años, Agnus Madison, que fue un gran economista británico que hizo todos los cálculos, bueno, estamos en el Club Británico, vaya que lo nombre, de 2500 años se conocen de la historia de la humanidad, muy poquitos años de la revolución también, de 1771, la revolución industrial, que se produce en Inglaterra. A partir de allí, por unos poquitos siglos, Occidente ha sido hegemónico en América, en el mundo. Si no, la hegemonía ha estado siempre en Asia. La hegemonía ha sido siempre asiática. Y a nosotros nos formaron en eso. Yo cuando daba clase de finanzas, o cuando doy clase de finanzas, y decía que los bancos se fundaron más o menos por aproximadamente la época que vino Cristóbal Colón a estos lares, cambié ya desde mi primer viaje a China, cambié ya mi cassette y dije, los datos que tenemos en Occidente nos dicen que en Occidente los bancos se fundaron, porque, digamos, cuando uno se encuentra civilizaciones de 4 o 5 mil años, siente Entonces, me pareció que este fue un puntapié, otro tema que me motivó al libro. Y el otro que me motiva al libro, y ahí sí, Pablo, si fueras tan amable, te podemos poner, esto es que ya es nuestro país. Digamos, estos son la primera gráfica es la evolución del producto per cápita uruguayo comparado con algunos países desarrollados desde el año 1870. La primera, Pablo, tal como estaban, tal como estaban en el... Un segundito porque ahora tengo un problemita para compartir acá. No, Bueno, no es nada. no sé qué se pasó, que se me fue la... Normal, normal. Vamos a ver. Sigo. Lo que muestra el gráfico que le va, Pablo después nos va a No, pasa enseñar, que... muestra un declive permanente, así, que fue la gráfica que apareció cuando ustedes vieron recién
o sea, un declive persistente naturalmente con los altibajos que este tipo de cosas tienen. Ahora sí. Ahora bien, estas son investigaciones. Este es el Producto Bruto Uruguayo comparado per cápita, comparado en paridad de poder de compra, etcétera, con algunos países industrializados que están allí. Como ven, vamos decreciendo permanentemente, es un plano inclinado descendiente. Entonces, esto mismo, seguimos a la otra diapositiva, si fueras tan amable, Pablo. Aquí está. Aquí estamos viendo a Uruguay con no sé Italia, si, España, Francia. sí, porque no se ve. Italia, España, Francia. Ahí está. Este es el producto per cápita en paridad de poderes de compra del año 2011 para hacer en dólares constantes. Fíjense la evolución que tiene tres países que casi todos los apellidos nuestros rondan en estos tres países. Uruguay es el azul, cómo nos fuimos en la brecha que se fue creando. Y no estamos hablando con los grandes players del mundo de hoy, pero estamos hablando con jugadores que son muy, muy caros para nosotros. Entonces hubo una gran brecha que lo único que hace es crecer y ahora va a crecer más después de esta pandemia. Todas las proyecciones del Banco Mundial indican que la pandemia lo único que va a hacer va a acentuar estas tendencias. Pues pasamos a la otra. En este caso no estoy viendo los nombres porque justo... Estados Unidos, Japón y Alemania. Sí, ni se preocupen acá, lo mismo, seguimos. Esta es América Latina, ahí está. Puse América Latina, ¿por qué? Porque lo que le estoy diciendo para Uruguay, con diferencia naturalmente, siempre con matices y periodos distintos, se da para otros países de América Latina. O sea, es como un pelotón de ciclistas América Latina, ¿no? Fue creciendo el producto, pero digamos, cuando se compara con los otros, aparece la brecha. Entre nosotros estamos ahí apelotonados. Y ahí vamos a la última, que es la que más no me inquieta, pero sí quiero resaltar en la tarde de hoy, es Uruguay comparado con cuatro países. Uno de ellos es Finlandia, donde me encontré con esta mujer que, que estaba tan preocupada por la educación y Finlandia sigue siendo hoy un país líder en este tema. Finlandia, Australia, Nueva Zelanda y, bueno, Singapur lo puse por, ya como ven, Singapur, digamos que están muy por debajo de nosotros. Si ustedes ven, es una palabra, estos son países que hace 20, 25 años tenían una economía pastoril, una economía, digamos, no era una economía, digamos, desarrollada en forma muy, muy distinta que nosotros, en poca población. La estoy comparando con países, digamos, de 6, 7, 8 millones de habitantes. Finlandia tiene 6 meses bajo nieve, pero no nieve de 10 centímetros, sino nieve de medio metro o 1 metro. En fin, ¿qué quiero decir con esto? Que un conjunto de países que tenían una economía muy basada en los recursos naturales y la siguen teniendo basada en los recursos naturales, pero con la diferencia que le agregaron conocimiento, que ahora vamos a entrar en eso, que crecieron mucho más que nosotros y se va haciendo una brecha con algunos de ellos ya es enorme, ¿no es cierto? Este caso de Singapur, que es muy especial, pero con los demás casos también. De manera que esta fue la motivación del libro. Es una palabra, en cosas muy sencillas, yendo directo al grano. Uruguay y toda América Latina, pero a mí me preocupa Uruguay, nos hemos ido separando, cada vez más distanciando de países que eran nuestros referentes y algunos de otros países como en este caso, que son países que tenían economías, digamos, del mismo estadio de desarrollo que nosotros y a veces alguna dotación de recursos similar. No iguales, pero similares.
Estos fueron los grandes. Después sacarlo nomás, Pablo, si fuera tan amable. O sea, estos fueron los grandes, las grandes motivaciones, digamos, que tuve para esto. Entonces, uno se pone a pensar en esto y cuando estudiábamos en el grado, cuando se daba algo de crecimiento económico, en general, la facultad nuestra, en general, es una facultad que se dedica a la política macroeconómica, preocupada más que nada por aspectos centrales y vitales, como que toda digamos, la estabilidad y las materias fundamentales, las materias de la carrera son política fiscal, o finanzas públicas, política monetaria o economía monetaria, y otras materias, digamos, aledañas, pero realmente de crecimiento económico y demás, tiene una carga secundaria, digamos así, que la tiene hasta hoy, lo que sorprende que la tiene hasta hoy, y yo diría que hoy la tiene más que en la época todavía que nosotros cursamos la carrera. En aquel momento, ¿qué nos enseñaron a nosotros? Bueno, los países crecen por 3 factores. Los factores que son el trabajo, el capital y los recursos naturales. Bueno, eso fue lo que nos enseñaron y que más o menos funcionaba. Pero a mediados del siglo pasado, otro chiquilín, otro muchacho de 28 años, haciendo su tesis doctoral en Harvard, donde enseñaba a Schumpeter, pero no lo hizo con Schumpeter, la tesis la hizo con Vasily Leontiev, fue el director de la tesis, que se llamó Robert Solow, formalizó por primera vez, el problema de él era estudiar por qué los países no crecían, o crecían. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuáles eran los factores del crecimiento? Por supuesto, estaban el trabajo, el capital, los recursos naturales, pero le apareció uno que era por lejos el más importante, pero cuando le digo por lejos, es por lejísimos, el más importante, y habla con Leontiev a ver qué hacían con eso, qué le ponían a eso, no sabían qué hacer. Hoy se llama residuo de Solow, y es lo que sería el conocimiento. Sería, digamos, todo aquello que no es explicado por el crecimiento del trabajo, o por la productividad del trabajo, por la productividad del capital, o por la productividad de los recursos naturales, digamos, si lo queremos. Toda esa parte que no es explicada por eso, que son generalmente aspectos o bienes inmateriales, es lo que explica justamente el crecimiento de los países. Toda América Latina, que la vemos ahí peleando parecida, ha tenido un residuo de Solow, nosotros lo llamamos productividad total de los factores, es decir, no es ni la productividad del trabajo, ni la productividad del capital. Uruguay crece básicamente, para que lo tengan todos claro, y lo tengamos todos claros, ya lo tienen, por supuesto, muchos de ustedes, o prácticamente todos, crecemos básicamente por el trabajo. Y a veces hay algunas inversiones de capital, pero son muy esporádicas y a veces son justamente hechas, digamos, porque ya no se quieren hacer en otros países, en los países de origen. Entonces, cuando el conocimiento empieza a tomar parte en esta historia, o sea, cuando la innovación, el conocimiento, la productividad, la competitividad empiezan a formar parte central de la causa del crecimiento, estos países se empiezan a alejar. Si ustedes los puse yo por allí, si lo ponemos con las revoluciones tecnológicas, si ustedes ven esos gráficos de vuelta que quedan ahí en poder de ustedes, con mucho gusto, ustedes van a ver que la brecha se empieza a abrir sobre los años 70. Los años 70 es porque en el año 71 Intel desarrolla el primer microprocesador digamos, en su laboratorio de Santa Clara, en California. Y ahí empieza todo el desarrollo del conocimiento, que es lo que se llama la aplicación económica del saber, que sería la economía del conocimiento. O sea no solo saber, sino aplicarlo, no solo ciencia, sino aplicar la ciencia.
y digamos, y ahí empieza una revolución tecnológica, que sería la revolución del conocimiento, que empieza a superar a la revolución de las cantidades, que venía de la época de Henry Ford, que era producir cantidades similares, y para entrar después, ahora, ya más recientemente, hace unos 20, 25, 30 años, depende en algunas innovaciones que nos tienen realmente desconcertados por la potencia que tienen, la velocidad que tienen en su desarrollo, como son la inteligencia artificial, la robótica, la genómica avanzada. Bueno, la genómica avanzada se debe en la vacuna Pfizer, de la cual probablemente algunos, Pfizer o la de Moderna, cualquiera de las dos, con el mensajero RAN, estamos vacunados con genómica avanzada, digamos, con productos de genómica avanzada. O sea, que pertenecen a esta otra revolución que algunos le llaman 4.0, otros dicen que es una ola de la revolución del conocimiento, pero en suma, en el siglo pasado tuvimos una revolución que fue de las cantidades, a comienzo del siglo, luego ya al final del siglo aparece el año 71, en torno a los 70, la computación y el conocimiento a través de la computación, y después con nuevas innovaciones, ya el Internet de las cosas, la robótica, en fin, sería para desarrollar una cosa específica. En suma, cuando uno mira a Uruguay y América Latina, está básicamente en la revolución de las cantidades, con algunas excepciones bien marcadas que tenemos que señalarlas y tenemos que reconocerlas, y el campo ha hecho un gran esfuerzo, por ejemplo, en todo esto, aunque parezca el agro, en fin, el sector agropecuario ha hecho bastante tratando de alinearse en estas nuevas dimensiones, pero básicamente América Latina está dos revoluciones tecnológicas atrasadas. Y lo único que sucede es que vamos cada vez más más lejos. Y como le decía, los recientes estudios del Banco Mundial, del Fondo, en fin, de los organismos multilaterales especializados en estos temas, lo único que va a suceder con esta pandemia es que esta brecha, lo único que va a suceder es que se va a incrementar aún más. Con lo cual, las motivaciones que yo tenía previo a hacer el libro, en donde ni hablábamos del coronavirus, fueron creciendo. De manera que, llegado a esta altura, uno se pone a pensar y dice, pero ¿qué pasó acá, no es cierto? Bueno, lo que pasaron muchas cosas que sería para hablar mucho. Podemos hacer preguntas y conversaciones después, pero el problema es que el futuro no está en la agenda uruguaya, ni uruguaya ni de América Latina. No voy a pretender el futuro chino, que me hablan de 100 años, 200 años, que ya estamos hablando de cosas que ya tienen que ver con tradiciones muy importantes, sino que es, digamos, todo lo que se habla es de la coyuntura, todo lo que se habla del corto plazo, y vivimos en una tiranía del corto plazo. Y el corto plazo, los que hemos tenido que cumplir alguna función pública, sabemos que nos ocupa enorme cantidad de tiempo, porque los problemas menudos son enormes. Pero pese a que el corto plazo nos lleva a eso, uno recuerda, siempre hay que mirar puntos de referencia importantes, ¿no? El presidente Abraham Lincoln, que todo el mundo lo conoce, por el presidente de los más prestigiosos de la historia de Estados Unidos, en plena guerra de secesión, perdiendo la guerra, estaba perdiendo, había perdido una batalla en Gettysburg, en Fredericksburg, grande. Después finalmente estaba perdiendo la guerra y funda la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos en el año 1863, en plena guerra, perdiendo la guerra. Si sería a corto plazo, perdiendo la guerra. ¿Y saben por qué? Bueno, por supuesto,
los contras de siempre, no se puede, que sé que yo, que toda la historia, lo de siempre, ¿no? Y entonces, Lincoln ahí, digamos, voy a decir la frase exacta que dijo, porque una figura de esta no voy a parafrasearla, sino más. Aceptar que el único propósito de una nación fuera meramente sobrevivir. Él no podía tolerar que el propósito de una nación fuera meramente sobrevivir. Quiere decir que, sacando, cuando hablo del corto plazo, no estoy hablando de la situación actual, que la verdad que afecta a todo el mundo, no tiene nada que ver con la realidad actual, sino que digo que siempre, cuando tú vas a un gobierno, vas a tener líos de corto plazo. Pero no tenemos el hábito, la costumbre, no nos han enseñado, no nos han educado, no nos han formado a pensar en el futuro. No nos enseñaron directamente. Más aún, no nos enseñaron a poner soluciones. Básicamente nuestra educación, que es de corte afrancesado, es una educación de análisis, de diagnóstico, en fin, grandes diagnósticos que terminan, como terminé yo estando estudiando en Estados Unidos, en la Universidad de California, en Los Ángeles, tenía un curso, y entonces el curso terminaba con un paper, debe ser un paper pequeño. Entonces, le hice un paper, 120 páginas escribí, una cosa así. Después me llama el profesor, me dijo, quiero hablar con usted, profesor, que es muy famoso. Me agarra y me dice, ¿sabe una cosa, Pascal? Yo sé que usted no lo hizo por mal, no lo hizo a usted lo educaron así. Lo educaron a hablar introducción, antecedentes, marco teórico. ¿Sabe qué pasa? El marco teórico lo sabemos todos nosotros, mucho más que usted, y está en la biblioteca. No se preocupe, ponga 2 frases, cuál es el marco teórico que usted se manejó, y adelante. Lo único que le pido es que usted tiene que decir algo nuevo. Tiene que decir cuál es la solución del problema. No me explique el problema, no solo el diagnóstico. El diagnóstico me parece muy bien, como todo. Es como si uno fuera al médico y me dice, ¿qué tengo? Y bueno, la enfermedad que usted tiene es esta y esta y esta. Bueno, naturalmente la ciencia tiene sus límites. Tenemos acá a nuestro amigo Grillo, en fin, no voy a hablar yo de esto. Pero el médico tiene la necesidad de... Yo la primera pregunta que le hago al médico cuando termina de analizar, me digo, doctor o profesor, el título que tenga, ¿y cuál es su diagnóstico sobre esto? Pero no se preocupe si no lo tiene. Usted tratará de tenerlo. Esa es la palabra. Nos ha enseñado a diagnosticar, porque si él tiene el diagnóstico, después va a tener la solución. O me dice, la ciencia no ha podido resolver esto. La ciencia llega hasta acá, la frontera del conocimiento llega hasta acá, como ya sabemos, una cantidad de enfermedades, pero hoy vivimos, la esperanza de vida al nacer es mucho más grande, esto no es casualidad, es obra de la ciencia. Y entonces no nos han enseñado a resolver problemas, siempre damos vuelta. Entonces, ¿yo qué terminé haciendo en ese informe? Nada, como terminan todos los informes acá, o casi todos. Bueno, el tema es un tema muy complejo, tiene varios puntos, las aristas son varias, se podría mirar de distintos ángulos, esto daría lugar realmente a formar un grupo interdisciplinario para que analice todo esto y llegue a una conclusión que va a ser similar, porque no estamos acostumbrados a diagnosticar y a resolver, aunque te equivoques. En Harvard no se da en la maestría una sola clase. Usted estudia en la casa y todas las clases son casos. ¿Qué son casos? Y no tenemos enfermos en esta profesión. Lo que tenemos son casos. Entonces, vos leyendo el caso, es tu enfermo. Y termina la clase y el profesor anota uno por uno. Pascal, tanto, intervino. O sea, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste de nuevo? ¿Qué solución diste? ¿Tú te imaginas que los chicos amigos que van a hacer una maestría, por ejemplo, en Harvard, digo Harvard porque es un poco, en esto es bastante pionera, tienen 300 casos por año. En un máster que son 2 años son 600 casos. 600 casos que además él ve cómo uno soluciona las cosas, el otro la soluciona distinto, la otra tiene otro punto diferente. Y entonces, claro, vos te acostumbrás a ver el problema y a solucionarlo y a darle la solución. Ese es uno de los problemas que tenemos, que no es culpa nuestra,
seguramente iremos cambiando, esperemos que vayamos cambiando. Entonces, el problema que hoy se enfrenta Uruguay y América Latina, pero a mí me preocupa Uruguay, es una palabra. Lo que queda claro es que no tenemos una buena relación con el futuro. No sabemos, no hemos, digamos, surcido bien los legados del pasado, con los problemas del presente, con los desafíos que tenemos en el futuro. Es raro que encuentre un paper, no, ya no digo una cosa, que diga, y además el futuro es este. Y yo creo que, aunque se equivoque, no importa, es la opinión de él, es la opinión de la persona. En este caso, para mí, fue muy simple dar la opinión. Yo llego acá y digo, bueno, ¿cuál es el futuro de Uruguay? Le quedan 3 posibilidades a Uruguay. Como siempre, una de las cosas más importantes en ciencia es que sea parca lo que decís, que sea parsimonioso, que no te extiendas en 80.000 posibilidades, porque tres grandes avenidas. Una, que esto explote y tengamos una catástrofe, que la descarto totalmente. Repito que no estoy hablando de la coyuntura actual, que no tiene nada que ver, digamos, es muy, muy grave y además es mundial, en fin, es una cosa muy especial. Sino estoy hablando en general, Uruguay en general, ¿no? Y es que me preocupa. Una primera es que explote. No, entonces, no, la descarté y en el libro trato 2. Una, ¿cuál es? Bueno, es la que el corto plazo domina. Que el déficit fiscal no pase de tanto, lo cual me parece no bien, muy bien. Muchos de los que están acá de repente no son de la casa de estudio nuestra, pero los que somos de esta profesión, sabemos que esto que hoy sabemos que el déficit fiscal y que la inflación debe ser baja y que la política monetaria debe ser una política que está en consonancia con las otras políticas de ingresos, etc. Todas las políticas de estabilidad, las políticas macroeconómicas, digamos, que hacen a la estabilidad del país. Eso que hoy lo damos por hecho, hace 30, 40 años, no, la discusión era hasta cuánto podía llegar el déficit. Hoy nos ponemos muy nerviosos y bueno, Servino siendo ministro y con las responsabilidades que tenía, peleó en momentos muy difíciles, porque teníamos frentes por todos lados, para bajar la inflación, y la bajó muchísimo. Y después la terminó bajando otro amigo nuestro, Luis Mosca, en el otro periodo, a un dígito. Y eso de un dígito, que ahora nos parece normal, costó mucho. Cuando entramos al gobierno había 100% de inflación en el año 85. 100%. ¿Está claro? ¿Qué vas a hablar? 100%. ¿De qué estamos hablando? Entonces, todo eso fue un esfuerzo que Uruguay hoy por suerte, tiene todo lo que serían los fundamentos, digamos, mucho más avanzados de los que teníamos en otra época, y los tenemos avanzados como pocos. Ahora, en la tercera década del siglo XXI, por lo menos en la opinión de todo el mundo, la mía es, pero la mía no importa porque no alcanza para crecer en un mundo en el cual el conocimiento es central, la innovación es central, la competitividad es central, la productividad es central, no alcanza con tener los equilibrios macro en orden. Eso son una condición necesaria, ni hablar. Si no, no podemos empezar a hablar. Si no tenemos tranquilidad, no inspiramos confianza, no vamos a hablar de nada. Pero luego tenemos que ir, digamos, a construir el edificio, ¿no es cierto? A dejar de estar de repente en un subsuelo para empezar a ver la casa, cómo la vamos a construir. Y eso ya ahí tendríamos que entrar ahí directamente al conocimiento aplicado. Ahora, en esto quiero ser muy claro cuando hablo de conocimiento aplicado, porque
conocimiento aplicado incluso a los recursos naturales, no sé si me explico. O básicamente recursos, o sea, no es que el Uruguay vaya a decir, bueno, el campo no olvidemos, no, sería una cosa que estaría fuera de lugar, ni está en nuestra idea, sino al revés, al campo tratar de ayudarlo con la ciencia, la mosca de la bichera, hay que arreglar, bueno, hay que atacarla. Entonces, el Uruguay se encuentra, digamos, en esa segunda avenida, la primera la descarté, la segunda avenida es una avenida en la cual se preocupe del corto plazo y básicamente de mantener los equilibrios en línea. ¿Cómo va a ser el futuro? Y el futuro va a ser muy parecido al hoy. El mañana va a ser muy parecido al hoy. No me voy a poner negativo, porque no soy negativo, al contrario, si algo peco de optimista. Va a ser muy similar al hoy, yéndose el 20% de los uruguayos. Uruguay ha ajustado por población. No olvidemos que estas caídas del producto per cápita o estas diferenciaciones es tomando en cuenta la exportación de conocimiento que estamos teniendo. Si incorporamos a esa gente de aquí, se complicaría un poco más la cosa todavía. Entonces, en este momento, digamos, más que nunca es que tenemos que aplicar el conocimiento, la ciencia. En este momento tenemos el primer, digamos, venture builder, que sería, perdonen que lo diga en inglés, pero sería como una fábrica de startups. Israel, digamos, es un ejemplo, bueno, todos estos países que mencioné, startups que son muy importantes. El Instituto Pasteur termina de desarrollar su primer venture builder del Uruguay, que con el nombre de Lab Plus, que tiene como misión fundamental las ciencias de la vida. O sea, no va a haber salud humana si no hay salud animal y si no hay salud del medio ambiente. Entonces, ya no se va tanto a innovar en un sector, sino se va a innovar a una gran misión nacional, porque ahí es donde se complementan los sectores, se enriquece, digamos, y se hace mucho más interdisciplinario y tiene mucho más beneficios. Ese es el camino digamos, que creo que tendría que seguir Uruguay, en el cual requiere, por supuesto, consensos, pero consensos no solo políticos, ¿no? Porque uno tiene, en Uruguay tenemos una costumbre de echar siempre la culpa a los políticos. A los políticos los vota alguien, para empezar, ¿no? También si uno no les pide a los políticos, pero además eso, a los distintos colectivos, ¿no es cierto?, que puedan estar allí, tienen que ponerse en esto. Si no se encolumnan, por supuesto siempre va a haber disidencias, pero tenemos que tener claro que la tercera avenida que tenemos, que es la única que nos puede sacar de esto, es empezar a transitar en la economía basada cada vez más en el conocimiento. Naturalmente que esto no se puede hacer en 2 minutos, naturalmente que esto hay que hacerlo en etapas, naturalmente que hay que pedir mucho asesoramiento, pero todos estos chicos que tenemos afuera nuestros, chicos y no tan chicos, si ustedes vieran los deseos que tienen de poder ayudar al Uruguay y cómo nos han ayudado, allá en la facultad, por ejemplo, cuando hemos hecho maestrías con temas complejos y demás, los hemos traído algunos eran socios de McKinsey ya, exalumnos, otros estaban en distintas partes del mundo y venían gratis, venían gratis, daban clases, formaban a los docentes de acá y después se iban y así, o sea, no hay que pensar que esa gente que se fue se perdió. Es muy difícil traerlos totalmente, por supuesto, sobre todo en primeras instancias, pero no es difícil pedirle, al contrario, están deseosos de colaborar con el país. Y son gente que tiene la mente mucho más abierta y con soluciones. Esto se soluciona así, no vamos a inventar nada. Yo creo que, además, Uruguay, ¿por qué soy, acá viene porque soy optimista? Soy optimista porque Uruguay es el único país de América Latina que tiene algunas condiciones que son fundamentales para esto.
No se puede entrar a una economía de conocimiento si el país es un país absolutamente corrupto. No se, no se puede. Directamente no es por ahí. Es un país que tiene una confianza internacional y nacional, una confianza pública, una confianza sistémica muy acentuada, ¿no es cierto? Y esto es fruto de generaciones y generaciones y generaciones que se han preocupado digamos, de cultivar, digamos, de distintos colores, la confianza pública en lo interior y en lo exterior. Uruguay habla, y es muy pequeño, pero es muy respetado, porque saben todo esto que les estoy diciendo, lo saben mejor que nosotros. Uruguay es un país que tiene una democracia que funciona, una democracia plena incluso, situada por encima de los países de donde venimos nosotros y también de Estados Unidos en términos de democracia. Tiene una distribución del ingreso razonable, en fin. Tenemos que ahora abocarnos evidentemente a la educación, entre otros temas. Esto daría para hablar horas, imagínense, estoy acá sintetizando cosas, apelotonando cosas como puedo. La educación, imagínense, hay que dar la vuelta como una media, ¿no es cierto? Para empezar, hay que ayudar, hay que enseñar a resolver problemas y a su vez enseñar mucha creatividad en un mundo complejo, que todos los días tenemos un cine negro. Y ya, si tuvieran que hacer el libro de nuevo, tendría que poner el cisne blanco. Lo raro sería el cine blanco, ¿no? Encontrar ahora. Son todos cines negros. Todos los días aparece una cosa rarísima que era impensada. Digamos, formar a los docentes. Fíjense, Finlandia, estaban preocupados ya hace 30, 40 años, 50 años, estaban preocupados ya con que fueran los mejores docentes. Los docentes muy contemporáneos. Tenemos digamos, que adaptarlo, por favor, las currículas, ponerlas al día, saber que además no encasillar, no matar la creatividad y no encasillar. Hay cosas que hay que darlas, porque usted tiene que, los chicos tienen que saber leer, escribir, tienen que saber muchas cosas, tienen que saber las bases de de las ciencias básicas. Pero después, cada chico tiene que ir moldeando que ahí está el éxito en gran medida de moldeando su propia carrera en función de sus, digamos, de su vocación, y así está plagado, digamos, el mundo de ejemplos en este sentido. La educación hay que dar la vuelta totalmente. Yo no me puedo explicar cómo un país dice que va a cambiar la educación. No es una crítica, por favor, no se me explique, sino que nunca lo entendí. Si vos no sabes para dónde vas, si, si me preguntan cuál es el destino de Uruguay, en qué revolución tecnológica está, y yo qué sé, yo no sé qué diría. Diría, bueno, no sé, está en la revolución de las cantidades, pero algún sector más pujante, y algunos, digo, no quiero mencionar algunos porque voy a dejar afuera a otros que no sería justo. No sabría qué contestar. Y si yo no sé qué contestar, ¿cómo voy a formar a chicos, a adolescentes, a muchachas, a muchachos, para un futuro si no sé para dónde va el país ni para dónde va el mundo? ¿No es cierto? Tengo nietos que estudian acá y me dicen, decime una cosa. Tengo uno que es muy particularmente curioso. Me dice, estoy harto, abuelo. ¿De qué? Me están enseñando los vikingos hace no sé cuántas clases. Los vikingos, le digo, bueno, muy interesante, yo no sabía ni qué decir. Los vikingos, muy bien, muy bien. Entonces, el otro día me dice, y le digo, ¿terminaste con los vikingos? No, pararon un poco, pero me hicieron comprar un libro de los vikingos. Los vikingos, mira. Y, y ahora me dice, ¿pero ¿sabes ahora lo peor? No, lo peor no sé, me dijo, te pregunto. Estamos estudiando las trincheras de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo? Sí, las trincheras, cuánto tenían de alto, cómo se hacía,
las trincheras, pero digo, como una cuestión, no, tenemos que estudiar y tenemos que preparar cosas sobre las trincheras. Hablo con con mi otro nieto que están en Europa, que tienen la misma edad, y charlo, digo, che, ¿en qué están? ¿Qué están dando? Contame algo. Bueno, no, estamos viendo una cosa que vos nos dijiste, pero ahora parece que acá está muy fuerte. ¿Cuál? No, que el siglo XIX fue un siglo europeizante, Europa fue la que mandaba, el siglo XX, cuando digo mandaba, digo que sí, hegemónica, el siglo XX fue americanizante, fue Estados Unidos, y el siglo XXI es un siglo asiático. Están estudiando todo el tema de la estrategia asiática y cómo ubicarse en eso, y nosotros estudiando los vikingos y estudiando cómo se hacían las trincheras en la Primera Guerra Mundial, que es una cosa siempre muy interesante, pero digo, para la formación de un chico en la tercera década del siglo XXI, me parece que no es por ahí el camino. Pero no es mi especialidad, pero digo, hay cosas que son tan obvias que me animo a comentarlas. De manera que Uruguay tiene ante sí que definir si no, es más de lo mismo. Nada, yo ya sé cuánto va a ser la inflación el año que viene, el otro año, es lo mismo. Se sabe que el déficit no va a poder pasar de algo. Bueno, ahora subió porque pobres han tenido que changar con un tema dramático, pero ya sabemos que vamos a tratar de que no suba el 3% para que no se cree problema con la deuda, tema que más que domina el economista Stenery, o que la inflación sea de un dígito, digamos, y si viene alguna racha buena de precios, crecemos un poco. Si viene una racha mala de precios, bueno, ahí vamos a tener algunas dificultades. O sea, y los chicos, cuando no encuentran un futuro, no encuentran porque son talentosos y las generaciones de hoy quieren un futuro y quieren tener el futuro que tuvimos nosotros, que podíamos elegir y podíamos pensar y teníamos trabajo. Entonces se van, directamente se van. Lo único que piensan es en irse. Entonces el Uruguay, un país pobre, pagan impuestos, la gente pobre, la gente de ingresos medios y la gente de ingresos altos. Pagamos los impuestos para preparar gente para que se reciban y el talento que creamos ahí lo usen otros países que son de repente mucho más poderosos que nosotros y lo usen ellos. De manera yo creo que el problema del país con sus recursos naturales, si no le agregamos, digamos, el conocimiento, o sea, vamos a la tercera avenida, no nos va a dar, digamos, no vamos a poder, además con las tendencias demográficas que tenemos, que bien lo saben la comisión, que está trabajando muy bien sobre el tema de la seguridad social, o sea, cada vez vivimos más. Ricardo, te quedó en mute el micrófono. Perdón, no sé, cabra, y estábamos bueno, no sé en qué estábamos a esta altura. Cada vez vivimos más. ¿Eh? Decías que cada vez vivimos más. No sé, digamos, las variables demográficas. Cuando hicimos la ley en el año 96, 95, la ley anterior, una mujer tenía 2,5 hijos. Hoy tiene más o menos 1,5. O sea, los nacimientos son cada vez más chicos. La gente vive más. ¿Cómo cerrás eso cuando el país no crece? No crece. Y para crecer, el único camino que tenemos es ir incorporando conocimiento, que ya se ha incorporado en muchos sectores, pero se tiene que incorporar, digamos, es como vacunarse, ¿no? No alcanza con vacunar al barrio de Positos o el barrio Malvino, Carrasco, el barrio que fuera, sino tenés que vacunar a gran parte de la población. De manera que Uruguay está en óptimas condiciones para
Ahora nos ha venido mal este tema de la pandemia, pero es capaz que tenemos la suerte de empezar a transitar este camino, que es el único, de lo contrario, vamos a seguir con un mañana parecido al actual. Yo creo que, me recuerdo una frase que en el año 30 escribió Ortega y Gasset, diciendo que las sociedades maduras, para citar la frase, tienen que estar a la altura de sus tiempos, y más precisamente a la altura de las ideas de sus tiempos. La altura de las ideas de los tiempos son la economía del conocimiento, la sociedad del conocimiento y esta sociedad que estamos viviendo actualmente. Y yo creo que Uruguay tiene las condiciones y tiene liderazgos. Acá hay una mala costumbre también de hablar de liderazgos a nivel nada más que político, liderazgos en distintos aspectos. Y tenemos que convencer de que este es el camino. De lo contrario, como les decía, no va a ser nada grave, pero siempre vamos a continuar en el plano inclinado, que a mí particularmente no me es muy afecto, no soy muy afecto a ese plano inclinado. Bueno, esto era más o menos lo que quería comentar en la mañana de hoy, para dejarles. De los tres caminos, en una palabra, uno lo descarto, que es que esto explote, y después otro que es que lo vamos viendo y manteniendo los equilibrios macro, que eso tiene que estar sí o sí, y después empezar a crecer. O sea, ¿no? Hemos puesto los cimientos. Los cimientos ya están en la cultura económica uruguaya. Lo que tiene que estar ahora es el crecer, que no está en la agenda, no está el futuro en la agenda. Bueno, nada, perdonen que me extendí, ha sido un privilegio poder charlar con ustedes estas cosas, y estoy a las órdenes para lo que ustedes estimen pertinente considerar. Gracias, Ricardo. Un placer. Ahora sí, por favor, a los colegas que están participando, siéntanse libres de hacer las preguntas que tan amablemente Ricardo se ofreció para responder o dialogar con ustedes. Y muchas gracias nuevamente, Ricardo. Un placer, un honor. Simplemente para tirar el tema y seguir lo que estabas, muchas gracias, Ricardo. Buenísima la presentación. Nos abre la cabeza hacia el futuro, ¿no? Que es lo que, como tú dijiste, muchas veces cuesta ocuparse tanto del corto plazo que cuesta mirar más adelante. El ejemplo que tú pusiste de la reforma de la Seguridad Social es de las pocas cosas que se están encarando con esa visión de 20, 30 años, por lo menos. Y cuesta, ¿no? Cuesta mucho lograr acuerdos, porque siempre, aún en una política de largo plazo, el corto plazo influye en las distintas posiciones que se asumen. Y a ver qué cuotas de poder se ganan dentro de los distintos sectores. Eso es parte de la vida, es parte de la política también. Pero yo quería enfocar la idea que siguieras evaluando un poquito más sobre el tema educativo, la reforma educativa, porque, como tú dijiste, ahí es donde está la clave. Estamos enseñando cosas del siglo XX y estamos en el siglo ya, se nos fueron 20 años del siglo XXI, ¿no? Y estamos enseñando cosas que ya, como tú dijiste, los vikingos o las zanjas de la Primera Guerra. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque hay consenso, yo diría, de que hay que reformar la educación. El tema es cómo. Y bueno, tenemos un ministro de Educación, Pablo, que tú lo conoces muy bien, Pablo da Silveira, que ha participado y tiene ideas al respecto. Pero se ha ido 1 año y medio ya de este gobierno y está bien, la pandemia nos ocupó demasiado tiempo, demasiado esfuerzo, como para poder encarar este tipo de reformas, pero una reforma educativa lleva tiempo porque también hay que lograr el acuerdo de las distintas partes que participan de esto, ¿no? No es una cosa que se pueda imponer.
Y ahí es donde justamente cuesta más probablemente lograr que tanto los sectores de los profesores, de la educación, y los sectores, en fin, los demás sectores que participan, logren un acuerdo. ¿Cómo se puede lograr eso? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, yo le voy a pedir acá también un auxilio a un querido amigo que es Ricardo Servino. Y cuando nosotros entramos en el año 85, todos nos decían, no sé si a vos, Ricardo, te lo decían, aún los amigos que nos quieren, amigos queridos, nos decían, pero te vas a meter en esto. Es imposible, es imposible. 100% de inflación, 10% de déficit, 30% de caída del salario real, 15% de pérdida de producto, deuda externa. Los bancos más importantes, la dictadura no los había resuelto, se los dejó al gobierno que venía. Arregló los bancos chicos con una venta de cartera, pero los bancos grandes, los bancos más importantes del sector privado, no los arregló. Se los dejó al gobierno democrático. Y yo tengo mi opinión, pero Ricardo tuvo una, y bueno, y Carlos también, nos saludó de todo, en otros aspectos. Pero pudimos avanzar un poco en aquello porque los líderes, más allá de algunas discrepancias que pudiera haber, eran informados por el ministro, si él me decía, anda tú, Ricardo, iba yo, en fin. Y cuando la gente se dio cuenta que los líderes políticos al equipo económico en el fondo le podrían hacer una interpelación o no, para, en fin, para toda esa parte política que forma parte de, digamos, del asunto, en el fondo nos estaban apoyando y sabía que queríamos hacer lo mejor que podíamos todos. Yo creo que yo recuerdo aquellos años y recuerdo que las cosas se pudieron hacer porque hubo consensos. Porque hubo consensos que, por supuesto, a veces algunos líderes, Ricardo, vos corregime, agregá, por favor, que vos viviste más que yo en algunos casos estos temas. Algunos líderes a veces no nos podían apoyar en alguna cosa, pero no apoyarte no significaba que te iban a tirar, que te iban a pedrar el rancho. No te apoyaban, pero en fin, la cosa quedaba por ahí, ponían la responsabilidad a otros sectores del espectro político, y entonces es muy importante en todo esto los consensos. Si no hay consensos, ni empecemos a hablar de nada. Si no hay consensos, es muy importante. Y el hacer consensos, Ricardo, vos acá puedes hablar, porque tuviste que hacer muchos consensos. Y yo me siento muy, muy optimista porque lo pudimos hacer. No sé por qué no se podrá hacer ahora. Yo tengo una frase de Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt dijo: hay una sola cosa peor que el fracaso. 2 puntos. No haberlo intentado. Franklin Delano Roosevelt, el presidente más electo de Estados Unidos. Tuvieron que cambiar la constitución porque si no se murió en la tercera presidencia. Entonces, si no, o sea, esto no lo arregla ni un partido, ni una persona, ni 2 personas, ni 10 personas. Esto se arregla con los grandes acuerdos y bueno, se ganan algunos partidos, se empatan otros, se pierde alguno. Como toda negociación, uno no saca todo lo que uno quiere, pero sí el rumbo. Y yo creo que cuando el rumbo es para que vivan mejor todos, yo creo que nunca fue planteado seriamente y fuertemente a todo el mundo que si no agarrábamos para el lado de la economía del conocimiento no podíamos
no podíamos. Entonces, claro, si tú lo planteas así, muy aisladamente, nadie va a ser, tienen que ser los liderazgos, Este, en fin, yo recuerdo que haber charlado con el doctor Valle, estas ideas las tenía muy claras. No le agregaba mucho yo a lo que él escuchaba. Más bien es que me agregaba él a mí. O sea, yo creo que además no hay otro remedio. No hay otro remedio. No se puede arreglar la seguridad social si no crecemos. Si no, no hay problema. Una ley va a salir negociada, como tú, Daniel, excelentemente dijiste. Pero cuando vos las variables demográficas están en contra tuyo, bueno, ya no te va quedando menos tela para cortar, ¿no? Entonces, fenómeno, cambias cambias algunas variables claves, eso se hace, se logra y vas a ir pero de esos 15 años no arreglaste el problema de la seguridad social, porque no arreglaste el país. Entonces, para arreglar la educación hay que tener un acuerdo. El país va a ir para acá. Por tanto, los maestros tienen que empezar a estudiar. Yo me acuerdo que la primera dificultad que tuvimos, si te acordás, Ricardo y Carlos, fue con el francés. El francés era el segundo idioma, pero se armó un lío, porque en vez de ser el inglés era el francés. Bueno, era todo, bueno, se arregló. Parecía imposible sacar el francés de segundo idioma, el italiano ya había salido, parecía imposible. Y no fue imposible. Le costó a los líderes un poquito el tema para, lógicamente, negociar esto, y se hizo. Y apareció en inglés. Si no, tampoco aparecía en inglés. Teníamos el francés. Cuando entramos en el año 85, el francés era el segundo idioma, con todo el cariño y afecto que le tengo a Francia. Esto no es un tema de Francia, es un tema de la realidad mundial, económica. El mundo habla en inglés, y bueno, hasta los chinos hablan en inglés. Son suficientemente inteligentes para darse cuenta que es muy complicado el mandarín. El mandarín para hacerlo un idioma más universal. Yo creo que tiene que haber consensos. En puntos básicos, ¿no? Puntos básicos. Me parece que Ricardo quiere hablar, me parece. No sé. No soy yo quien dirijo. No ¿Sí? sé. ¿Y puedo? Sí, adelante, Ricardo. Bueno, Ricardo, felicitaciones por tu presentación, porque nos aporta mucho de modernidad y nos pone el dedo en la llaga o en las llagas, obligándonos a compararnos, ¿no? ¿Verdad? Esto es como el deporte. Los Juegos Olímpicos te permiten saber cómo estás en 100 metros, en salto largo, en distintas cosas, y tú lo has hecho muy bien, y sobre todo en épocas en que esta cuarta revolución avanza a pasos agigantados, porque se mete en la genómica, se mete en la robótica, se mete en una cantidad de áreas que abarcan el trabajo humano y las disciplinas y la salud. Y yo acá siempre me acuerdo de algo que en muchos momentos de la vida se lo atribuyen a Einstein. Yo no he leído, pero creo que tenía toda la razón. Cuando decía, lo difícil para cambiar de ideas es desprenderse de las propias. Es decir, el ser humano está muy atado a lo que es su historia, su tradición, su formación, su trabajo, la posición que está logrando, y todo aquello que supone un cambio de alguna forma lo afecta. Yo diría que eso está en la base del fracaso que ha habido en parte, para tocar el tema que tú mencionabas en materia educativa, cuando no fue precisamente en el primer gobierno, ahí se era consciente, pero ahí estábamos corriendo atrás de otros líos, contigo y con Carlitos Steneri. Carlitos tratando de buscar préstamos en el exterior y negociando en Japón y en otros lugares
emisión de bonos. Yo, negociando con los bancos, lo que terminó en el plan Brady, que finalmente fue Uruguay, ingresó a él en el periodo de Lacalle, en el periodo siguiente, porque había quedado todo muy pronto sobre los últimos meses del primer mandato en democracia, y justamente del exterior dijeron, bueno, lo lógico es ahora que el que asuma el compromiso del plan Brady sea el próximo gobierno. Y entonces quedó para aquel momento. Pero teníamos muchos problemas. Tuvimos crisis del arroz, tuvimos crisis de los lácteos por la manteca, que Europa colocaba los excedentes en los mercados. Tuvimos una cantidad de problemas, tuvimos que retomar 10.000 funcionarios públicos que la dictadura los había expulsado. Teníamos déficit fiscal, la inflación del 100%. Negociar con el Fondo Monetario, el BID para conseguir fuentes de financiamiento en aquel momento. Y gracias a Dios tuvimos un gran equipo contigo, con Ariel. el OPP, Ariel Gabriel. Ariel. Y yo quiero recordar que el Bocha Slinger en un primer momento integraba el equipo económico, porque el Banco Central estaba tan corto de reservas que el República era parte, digamos, de lo que ayudaba a conformar toda la política económica del gobierno. Entonces, en aquel momento la educación se empezaba a ver, pero todavía no estábamos frente al desafío de las nuevas tecnologías. Pero sí la experiencia correspondió al otro periodo, cuando Rama sacó las nuevas ideas y luego fue bombardeado a Rama y se frenó todo el programa educativo hasta que felizmente en este siglo nuevamente volvió a ser retomado y se reconoció la importancia de esos cambios en materia educativa. O sea que tuvimos un ejemplo y por eso yo citaba lo difícil para el hombre desprenderse de las viejas ideas y de las posiciones que ocupa cuando el cambio las afecta. ¿Qué es lo que tenemos con los sindicatos educativos? ¿Qué es lo que tenemos con esto que ahora se está discutiendo? El uso de las licencias de dirigentes sindicales de la educación que faltan y eso no se puede atender y significa horas de clase que pierden los estudiantes. O sea, ahí hay una lucha en que no solo hay que discernir por dónde viene el cambio y adoptar esas nuevas tecnologías e invertir en el conocimiento, pero invertir desde la semilla que viene a ser el sistema educativo, desde que se empiezan a formar los chicos, no solo invertir a nivel universitario, sino que también hay que hay que ver cómo se afectan y se modifican las cosas para que se acepten los cambios. Se tocó muy bien, Daniel mencionaba la reforma de la seguridad social, pero esa reforma va a tener una serie de obstáculos en que va a afectar expectativas y va a afectar ajustes en distintos sectores y distintas áreas, fruto de la mayor longevidad, fruto a que los beneficios que se han logrado por quienes hoy se jubilan o tienen expectativa no son sostenibles en el tiempo, son parte del problema. Y eso va a dar la batalla porque va a estar quienes están defendiendo los intereses adquiridos, las posiciones adquiridas. O sea que, de nuevo, lo difícil del cambio es desprenderse de las viejas ideas y de las viejas ventajas que uno tenía cuando la modernidad introduce los cambios. Yo creo que eso es aplicable en la economía también. Creo que en el cortoplacismo muchas veces cuando los gobiernos enfrentan las coyunturas y las crisis, buscan mantener equilibrios de corto plazo y aparecen ciertas obsesiones por el grado inversor o bajar la inflación, y a veces variables como la competitividad, la inserción internacional, la productividad de los factores, la productividad del trabajo,
no son abordados y son todos fundamentales para que el país pueda salir con éxito en este mundo moderno. Terminando, yo coincido totalmente con lo que Ricardo plantea. Creo que eso es planteable en todo el espectro de la enseñanza y de las actividades y de las etapas de los ciclos vitales. O sea que las reformas deben abarcar todo, empezando por la enseñanza, porque estamos formando a los que van a venir en el futuro y que van a enfrentar en la etapa universitaria niveles de exigencia de las nuevas disciplinas. Yo quiero señalar un ejemplo. Ricardo señalaba lo de Finlandia, que es un ejemplo conocido y es fantástico. Si uno no está dentro del quintil superior, creo, en graduación de notas, no puede acceder a la facultad de educación. Y quiero citar un ejemplo de los japoneses, que se ha divulgado porque ha habido algunos videitos. En Japón no existe personal de limpieza de las clases, o sea, la enseñanza está aliviada en lo que hace al mantenimiento de la limpieza y otras cosas de la disciplina. ¿Por qué? Porque la autodisciplina de los japoneses y la educación de ellos que hace que los niños cuando termina la clase son los que barren la clase y los que limpian, no precisan tener personal de limpieza. ¿Y eso qué libera? Libera más recursos para ser invertidos en capacitación, en mejores docentes, en salarios mayores para los docentes, que redunda en beneficios para los educandos. Entonces, totalmente de acuerdo con el planteo que hace Ricardo, y yo lo que quería señalar que eso es muy abarcativo, abarca todo el espectro de conocimiento, todo lo que va desde la primera infancia hasta la Universidad de la República y los posgrados, y todo lo que abarca a la inversión y a los cambios que en la economía hay que aceptar, aunque ello afecte intereses en el corto plazo, y hay que tomar difícil. Yo siempre me acuerdo de un ejemplo que me tocó muy cerca familiarmente, de las decisiones difíciles que tuvieron que tomar los chicos de los Andes, los que sufrieron el accidente aéreo en los Andes, y tuvieron que administrarse para sobrevivir y tomar decisiones que parecían imposibles de ser adoptadas en otras circunstancias. Pero muchas gracias, Ricardo, por estos ejemplos que nos has dado. A ti, muchas gracias. Placer. Placer. Santiago quería hacer una pregunta y les pedimos brevedad porque por la hora ya se nos fue un poquito largo, pero con mucho gusto escuchamos la pregunta, Santiago. Me entusiasmó tanto la presentación, Ricardo, que antes de que terminaras ya había comprado el libro en Amazon. Así que es lo que voy a leer este fin de semana. Sin embargo, quiero hacer una reflexión al tema. Yo no creo en el Estado, no creo en la ANI, no creo en los organismos que desde el Estado dicen que van a promocionar la innovación porque son burocráticos, es decir, aportan pero condicionan a una cantidad de cosas esos aportes que terminan no cumpliendo la función. Pero para mí, la grave omisión en cuanto a la innovación está en el sector privado, no en el sector público. Y solo voy a aportar una experiencia propia de hace poquitos días. Yo tengo una pequeña startup que al lado de la de mi hijo obviamente no es nada, es una pavada, pero la tengo. Y me fui a hablar con el número 1 del sector. Y entonces le hice la presentación de mi startup y el tipo me dice, lo felicito, qué buena idea, qué buen aporte a la sociedad. Si anda, le va a ir bárbaro. Le digo, bueno, entonces me va a apoyar.
No, de ninguna manera. De ninguna manera. Pero ¿y por qué no me va a apoyar? Dice, no lo voy a apoyar porque si le va mal, ¿para qué lo voy a apoyar? Y si le va bien, me va a costar más caro cuando se lo tenga que comprar. Entonces cuando me fui, me quedé pensando, pero este tipo no se da cuenta que en realidad él tendría que asociarse conmigo ahora, asegurarme de que vaya bien y participar en el futuro. Sino que el tipo lo único que está pensando es en cuánto me va a tener que cobrar, en cuánto me va a tener que pagar mi emprendimiento si me va bien. Estamos todos locos. Gracias. Gracias, Santiago. Muchas gracias. Muy bien, Carlos, no sé si querés hacer un cierre. Tenés el micrófono apagado. Carlos, creo que James quiere hacer una... ¿no? Sí, eso mismo, sí. Quiere hablar. ¿Me escuchan ahora?